atrás lo fue, el recibir el reconocimiento a través del Sistema Universal como embajador de buena voluntad en derechos humanos. Un honor por venir de este pueblo que ha sido mellado años atrás en aquellas viejas y otroras prácticas cuartorrepublicanas de violación de derechos humanos, como ocurrió con el caso del 29 de octubre de 1989, con ocasión a la masacre del Amparo, y que luego, años más, me correspondió de llevar incluso ese caso de la masacre del Amparo ante el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, y cualquier otra petición que fue presentada en contra del Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Humildemente, un servidor nacido en este pueblo y que lo único que ha tenido es la vocación de servir, y que lo único que ha tenido es el ejercicio de aquellos principios, aquellos valores que le fueron fundados desde su hogar por aquella luchadora social que ustedes muy bien conocen en su mayoría, Irlanda Salas, mi señora madre, que Dios la tenga en su santa gloria, y que nosotros, ante los intereses mezquinos de todas aquellas personas que ejercen poder y que han pretendido dividir a nuestros pueblos, nosotros superamos esos intereses por los principios y la formación que desde nuestros espacios, humildemente de nuestros hogares, se nos ha otorgado, se nos ha dado. Hoy día, la materia de los derechos humanos y la materia del derecho internacional humanitario, e incluso la materia del derecho penal internacional, tres ramas distintas del derecho, pero que se vinculan las unas a las otras, son necesarias para la disertación en espacios como estos. En materia de los derechos humanos lo involucra todo: los derechos sociales, derechos económicos, los derechos incluso de la madre tierra. Catedráticamente ha correspondido en muchos espacios, en claustros universitarios, tanto de pregrado como de pregrado, nacional e internacionalmente, llevar aquel estandarte de aquella bandera que desde Venezuela nosotros estamos defendiendo en lo que respecta a la visión crítica de los derechos humanos. Y es bueno traerlo brevemente a colación, de una manera muy somera, para la difusión y el conocimiento ante todo el aforo presente, de que al momento de nosotros hablar de derechos humanos no debemos limitarlo a lo que hoy día ha sido impuesto a través de aquella teoría liberal o teoría hegemónica, producto de revoluciones liberales, de revoluciones burguesas, como la francesa, la inglesa, la mexicana, la propia norteamericana, y que desde un determinado espacio del globo terráqueo, un determinado espacio de nuestra madre tierra, es decir, de aquel occidente geográfico, Europa, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, se ha pretendido determinar una teoría impuesta sobre lo que son los derechos humanos, y nos limitan esa defensa de los derechos humanos al querer reconocerlos únicamente como aquellos que son violados a través de los estados reconocidos estos como sujetos de derecho internacional público. Y a través de esa teoría se reconocen los derechos humanos como sujetos activos legitimados de violación, pero sin reconocer a otros actores que en la actualidad ejercen poder, son factores de poder y que deben ser reconocidos internacionalmente como sujetos legitimados de violación de derechos humanos. Verbigracia, entran entre esos sujetos las empresas transnacionales, los emporios económicos y comunicacionales, las propias farmacéuticas, que internacionalmente, atendiendo a intereses mezquinos de personas que efímeramente están en representación de potencias mundiales y de gobiernos de ultraderecha, han creado nuevas enfermedades, como ocurrió años atrás con la H1N1 y como muchos años atrás ocurrió con el propio síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, y como ocurrió con el ébola. Son enfermedades creadas por el ser humano, para después generar enriquecimientos económicos
para aquellos factores que ejercen poder a nivel mundialmente. Entonces, en este caso, esos otros actores deben ser reconocidos como sujetos legitimados de violación de derechos humanos, y esos otros sujetos distintos a los estados deben acudir ante las cortes, a los llamados de las distintas cortes, tanto el Sistema Universal de Naciones Unidas como los sistemas internacionales, específicamente el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la OEA, los nacientes sistemas de protección y promoción de derechos humanos de la CELAC, de la UNASUR, del Mercosur y del ALBA, porque recordemos que entre estos distintos mecanismos de cooperación y de integración que desde nuestras hermanas repúblicas, específicamente desde Venezuela, abanderado por parte de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, se han generado estos mecanismos y se han ido fortaleciendo, incluso han ido trascendiendo sus propios objetivos, como el caso del Mercosur. Ya no se está limitando a lo meramente económico y ya el Mercosur cuenta con una comisión política en materia de derechos humanos. Cuando nosotros, por decisión del comandante supremo de la revolución, actuamos ante la Organización de Estados Americanos para denunciar la Convención Americana de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 78 de la Convención y del reglamento de la Corte, lo hicimos por convicción propia, atendiendo a nuestros propios principios y al principio primordial y preponderante de autodeterminación de los pueblos, al principio primordial y preponderante de soberanía, en donde un Estado soberano, como el caso del venezolano, manifestó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual he formado parte como representación de este Estado soberano, y que me ha correspondido llevar casos de libertad de expresión, sistema penitenciario, entre otros. Decidimos manifestar en representación de nuestra soberanía la denuncia entendida como la manifestación de voluntad de no continuar en ese sistema morboso, aberrado, con falta de ecuanimidad y parcializado hacia los intereses de los grandes emporios económicos, de las grandes potencias. Demostramos con pruebas fehacientes que en ese caso de esa denuncia de la convención, para podernos retirar, y ya hoy día estamos libres de ese subsistema de protección y promoción de derechos humanos, que era un mero juzgador y no un organismo de carácter internacional sustanciador o que determinara verazmente la responsabilidad internacional de un Estado en específico. Al reconocer la falta de ecuanimidad de ese sistema, nuestro comandante presidente adoptó esa decisión y tuvimos una vacación legal de 1 año, que es bueno que ustedes lo conozcan, porque desafortunadamente en los distintos espacios, aforos de movimientos sociales, de organizaciones que no atienden a intereses del gobierno, donde he tenido que participar doctrinariamente, se me ha dicho, se me ha preguntado, ¿cómo viene usted en representación de un Estado o a manifestar en nombre de un Estado o como ciudadano de ese Estado en específico, como el caso del venezolano, que se ha retirado de la convención porque no le interesa la garantía de los derechos humanos? Entonces, se tergiversa la realidad. Cuando nosotros nos salimos de ese sistema, les decía que es por falta de ecuanimidad, y tenemos casos específicos. Yo les invito incluso a través de las redes sociales y a través del YouTube, verificar un solo video, que es un documental preparado con apoyo de todos los que transitamos en la defensa de los derechos humanos, pero que fue preparado por el canal del Estado venezolano de televisión, donde se logra determinar a través de un documental denominado Las verdades de la Corte Imperial, haciendo referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la parcialidad en la cual estaba inmerso ese sistema y cómo efectuaban artificios y mecanismos para responsabilizar al Estado venezolano de aquellas presuntas denuncias por violaciones de derechos humanos y que no existían pruebas, pero que ellos, desde su presidente y de los distintos magistrados de la Corte, que conocí personalmente en San José de Costa Rica, ellos decían: vamos a emplear un artificio, un artilugio jurídico para determinar la responsabilidad del Estado.
vamos a generar una parrafada para determinar la responsabilidad del Estado, porque el Estado se vino muy preparado y nosotros no podemos dejarlo impune. El muy preparado para ello era que el Estado tenía la verdad, tenía las pruebas contundentes de que en ese caso específico, que era el general Francisco Ausón Ramírez, había determinado la responsabilidad que correspondía y que ya se había agotado el recurso interno y que no había necesidad de ir a instancias internacionales. Ese audio que en la Corte Interamericana, al igual que en la Comisión Interamericana, se graba en cada sesión, en cada audiencia donde participan los estados que son denunciados, como en el caso nuestro, ese audio fue entregado erróneamente a nuestra representación del Estado venezolano, ya que era una deliberación privada donde ellos estaban armando ese artifugio para atacar al Estado venezolano y sentenciarlo internacionalmente. Y eso fue una de las tantas pruebas que el comandante supremo instruyó a su representación diplomática de que sirviera de fundamento para denunciar la Convención Americana. El hecho de que nosotros nos hayamos retirado de la Convención Americana no amerita de que nosotros tengamos que pensar que estamos indefensos, porque en este caso el Estado venezolano cuenta con otros mecanismos, más allá de la institucionalidad fortalecida en Venezuela, de sus instituciones públicas, valga la redundancia, cuenta con otros mecanismos internacionales en materia de promoción y defensa de derechos humanos, como lo es el caso de la UNASUR, de la CELAC y el ALBA. En este caso, para resumir, quiero invitarles a que el análisis que se vaya a efectuar en las distintas mesas, ya que los derechos humanos son transversales, al tocar la materia de los derechos sociales, al tocar la materia de lo que tiene que ver con el área económica y productiva, el derecho internacional humanitario, propiamente los derechos humanos, todos tienen que ver con derechos humanos. Entonces, al momento de efectuar las propuestas, cuenten ustedes con toda la disposición de este humilde servidor, de que incluso vamos a canalizar ante las instancias competentes las propuestas que ustedes tengan a bien formular en estas mesas de trabajo que se van a realizar durante estos 2 días. Que este aforo, que este espacio de dignificación de los movimientos sociales no se quede en un mero protocolo, que no se quede en una mera participación de autoridades y de representantes de movimientos y expresiones del poder popular. Les invito a que encarnemos lo que por voluntad popular sea aprobado en la plenaria el día de mañana, y que sea encarnado con la voluntad de cada uno, de cada una, que tenga acceso a ambas instancias en ambos estados, tanto en la hermana República de Colombia como en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando les planteo esto, compañeros, es porque no solamente he estado en un espacio como este, sino incluso en Centroamérica, y nos hemos venido frustrados después de realizar tantos esfuerzos, después de mancomunar esfuerzos y después de ver la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano, y que uno, estando en representaciones públicas, termina vulgarmente engavetándolo. Eso no debe ser permitido y nosotros no nos podemos dar el lujo